Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu clase número 3 de álgebra. Este día vamos a ver suma y resta de expresiones. Antes de comenzar, yo quisiera decirte algo muy importante, que tú prestes atención a cada una de las clases que están semana a semana subiéndose a la plataforma, porque cada una de estas clases van de la mano con los próximos temas. Así como hoy vamos a ver suma y resta de expresiones, es necesario que tú ya hayas entendido y hayas aclarado cualquier duda del segundo tema para que podamos ir al siguiente nivel. Bueno, aquí vemos que se conoce como expresión algebraica a la combinación de letras, signos y números de las operaciones matemáticas. Por lo general, las letras representan cantidades que no conocemos y se llaman variables o se llaman incógnitas, cantidades que nosotros vamos a conocer. Las expresiones algebraicas permiten las traducciones a las expresiones del lenguaje matemático habitual. Las expresiones algebraicas surgen de la obligación de querer traducir valores desconocidos. Por eso aquí tenemos una parte literal, una parte que no conocemos, a números que están representados por letras. Entonces, la rama de las matemáticas responsable del estudio de esto, pues ya vimos, ¿verdad?, que es el álgebra. Expresiones donde aparecen números, aparecen letras, así como signos de operaciones matemáticas, es el álgebra. Como mencionamos, ¿verdad?, esas operaciones no son más que una combinación de letras y números y signos que posteriormente se emplean en diferentes operaciones matemáticas. En las expresiones algebraicas las tienen el comportamiento de los números, y cuando estas toman este curso se emplean entre una y dos letras, ¿ok? Bueno, sin importar la expresión que se tenga, lo primero que se debe hacer es simplificar, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es necesario que tú conozcas las partes de una expresión, así que yo te invito a que tú pongas en tu cuaderno y anotes esto tan importante. Vemos que está constituido, una expresión algebraica está constituida por un signo. Como vimos en la clase anterior, puede ser un signo positivo o negativo. Cuando se refiere a un signo positivo, no le ponemos el signo como tal, sino sabemos que la expresión es positiva. En caso contrario de ser negativo, le ponemos el signo menos, que nos indica que mi cantidad es negativa. Tenemos lo que es el coeficiente numérico, que es un número representado, un número natural, es un número como tal. Tenemos lo que es la parte literal de la expresión algebraica, es representada, ¿verdad?, por términos, por letras, que me está expresando que es una cantidad que yo no conozco, la parte literal, y el exponente de mi cantidad, o el exponente de mi expresión, ¿verdad? Quiere decir a qué número está elevado esta cantidad, ¿ok? Cuando nosotros nos referimos entre la letra C y K, se utilizan para los términos constantes, o sea que siempre va a tener el mismo valor esta parte literal. Cuando estamos y utilizamos el término ABC, son utilizadas para dar la expresión a cantidades que ya se conocen en el álgebra. Simplemente vamos a sustituir. Cuando estamos hablando de expresiones X, Y, Z, son empleadas regularmente en el álgebra para expresar que no las conocemos, que es una incógnita y que necesitamos desarrollar una operación matemática para conocer ese valor. Cuando nos están hablando una cantidad, cualquier número es representada por la letra N, un número cualquiera, ¿sí? Y cuando encontramos este signo, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, y aquí en este signo que te estoy señalando nos refiere igualdad o no es igual, o esta expresión dice sí, cuando estamos hablando de una condición, ¿ok? El lenguaje algebraico es aquel que emplea símbolos y letras para representar números. Su función principal es establecer y estructurar un lenguaje que ayuda a generalizar diferentes operaciones que tienen un lugar dentro de la aritmética,
donde solo ocurren en la aritmética, como vimos en el primer tema, las diferencias, solo en la aritmética ocurren números y operaciones aritméticas elementales, como son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, vamos a continuar. El lenguaje algebraico entonces emplea símbolos y letras. Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo con un enunciado nosotros expresamos algebraicamente. Un número cualquiera es simplemente una literal X, Y, Z. Puede ser un ejemplo. Un número cualquiera aquí está representando por una letra X. Cuando se refiere al doble de un número, quiere decir 2 veces la parte literal, la parte que no conozco, 2X. Cuando se refiere al triple de un número n, de un número desconocido, 3n, 3 veces ese número que no conozco. Cuando estamos hablando de la quinta parte de un número n, estamos un quinto n. Aquí lo hemos representado con una fracción, la mitad de un número, ya sabemos que la mitad es un medio, ¿verdad? Se representa en fracción aquí, un número, un medio de m, un medio m. Cuando vemos el cuadrado de un número z, vemos la parte literal representada por z que no conocemos, elevada a la segunda potencia, o sea, el cuadrado. El sucesor de un número sería y, de un número y es y más 1. El antecesor de un número k es k menos 1. Un número par entonces es 2n. 2 por el número aquel. Y un número impar sería 2n menos 1. Esa es la forma en la cual nosotros expresamos algebraicamente los enunciados. Antes de comenzar la realización de las sumas es necesario que conozcamos las propiedades para sumar. Número 1, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Creo que tú ya has escuchado esta frase, es decir, que si tengo un número a más b, una cantidad a más b, una suma a más b, puede ser igual a b más a. El orden no va a alterar, ¿verdad?, la suma ni el resultado. Tenemos la segunda propiedad, que es la propiedad asociativa. La operación consta de más de 2 términos. Se puede asociar los dos primeros, obtener su resultado, sumarlo al siguiente y así sucesivamente, como lo vemos en este ejemplo. A más b, entre paréntesis más c, puede ser igual a más, entre paréntesis b más c. Otra propiedad de este tipo de sumas, expresiones, es que el elemento neutro de la adicción es el 0. O sea, que no ni hay, ni debo, ni tengo. Cuando veo eso significa neutral, ¿verdad? Es el 0. Entonces quiere decir que si yo hago una suma de a más 0 es a. Una suma b más 0 es b. Una suma a más b más 0 es a más b, ¿ok? Bueno, vamos al número 4, opuesto. Donde la cantidad a, su opuesto es menos a. Entonces aquí se cumple que a menos a es igual a 0, como lo vimos en la clase pasada, en números, simplemente en resta de números. Número 5, cuando se tiene una expresión mixta que consta de números y términos algebraicos, solamente se suman los que son semejantes y se deja indicada la suma de los términos que no son semejantes. Por ejemplo, a más b es igual a más b. Muy bien. Lo primero que debemos de tener en cuenta para llevar a cabo la suma también algebraica importante es la ley de los signos. Esta ley la encontramos hace la clase pasada, pero yo quiero recalcarlo de nuevo porque es muy importante establecer esto. No es la misma regla de signos en una suma-resta que la regla de signos en una multiplicación-división. Ahorita solo estamos con la suma y con la resta. Si se quiere sumar cantidades de igual signo, simplemente se suman los valores absolutos y el resultado lleva el signo de la cantidad. Cuando tienen un signo igual, obviamente el signo de mi resultado es igual a la suma que yo estoy haciendo. Como por ejemplo aquí, más 3 más 5, el resultado es el mismo signo que tiene cada una de las sumas, ¿ok? Menos 7 menos 2,
el resultado es menos 9, o sea, el mismo signo. Al sumar las cantidades con un signo distinto, como es este ejemplo, se restan los valores absolutos y el resultado se le coloca. Al final vemos el signo de la cantidad con propiedades de la suma. Por ejemplo, 3 más 3 menos 8, primero al número mayor le quito el número menor. 8 menos 3 es igual a 5. Y la colocación del signo depende cuál cantidad tiene el número más grande. En este caso es el 8, tiene un signo menos, le ponemos menos 5. Eso ya lo vimos en la clase pasada, pero es importante recalcar y repasar esto porque lo vamos a estar trabajando durante todo el curso. Tenemos un ejemplo, menos 7 más 9, entonces la respuesta es 2 positivo porque el número que tiene mayor valor, hablando en absoluto, es el 9. ¿Ok? Ahora sí vamos a la parte ya práctica. ¿Cómo vamos a reducir los términos semejantes aplicando las reglas de suma, de sumatoria de números en álgebra? Dice que para reducir los términos semejantes con el mismo signo, lo único que voy a hacer es sumar los coeficientes y poner delante exactamente el mismo signo. El ejemplo aquí es, tenemos dos cantidades positivas que se están sumando, 3a más 2a. La respuesta es 5a, simplemente sumo el coeficiente, 3 más 2 es igual a 5. Y la parte literal la pongo tal cual, que es la letra A. Es la parte literal, el signo es positivo. Te recuerdo que cada vez que tú expreses una cantidad positiva en álgebra no es necesario poner el signo más. Sabemos que es positivo por obvia razón. En caso contrario tenemos aquí la resta o la suma de dos cantidades negativas. Menos 5b menos 7b. ¿Qué hacemos? Realizamos primeramente la suma. 5 más 7 es igual a 12, pero le vamos a poner exactamente el mismo signo que tienen mis términos, que es el menos. La parte literal pasa exactamente igual, entonces mi resultado queda menos 12b. Ahora aquí tenemos un ejemplo de cantidades negativas. Lo primero que voy a hacer es sumar los coeficientes. M, ¿cuál es el coeficiente de M? Es 1. Tenemos aquí 3, 1 más 3, 4, más 6, 10, más 5, 15. 15 y el signo es negativo, el signo de cada uno de mis términos es negativo. Dice que se suma, entonces pasa exactamente el mismo signo, menos 15 y la literal pasa tal cual. No hay ninguna alteración en la literal cuando se trata de sumas y mi resultado queda menos 15m. Entonces, ¿qué pasa cuando los términos semejantes tienen un distinto signo? Entonces aquí cambia la cosa. La regla me dice que se van a restar los coeficientes, poniendo delante de esta diferencia el signo de mayor valor y a continuación se escribe la parte literal como en el caso primero. Vamos a aplicar entonces la regla de las sumas. Entonces tenemos 2a menos 3a es igual a, entonces aquí hay que hacer lo que es la resta. A 3 le quito 2, me queda 1, por lo tanto simplemente lo represento por la literal, que es A. El 1 no se pone 1A, simplemente se pone la letra que es A. Sabemos que su coeficiente es 1. Bueno, A. Y el signo que va a predominar es el de mayor valor, el término que es el menos, ¿verdad? Menos A. En el siguiente caso vemos 18x menos 11x. Lo primero que vamos a hacer, la resta, a 18 le quito 11, me queda 7. ¿Qué número qué número predomina? El positivo. Entonces mi resultado queda positiva y paso a la literal tal cual, quedando 7x. Aquí tenemos otro ejemplo, menos 20ab más 11ab. Lo primero que hago es la resta. A 20 le quito 11, me queda 9. Pero el signo es el que tiene mayor valor. En este caso, menos 20ab. Entonces le pongo menos 9 y la literal pasa tal cual a B. Aquí tenemos también un claro ejemplo
de lo que sucede cuando tenemos exactamente, tenemos dos cantidades con coeficiente del mismo valor, pero con signo distinto. El resultado siempre va a ser 0. X menos X es igual a 0. X menos X es igual a 0, o si tuviera yo 2X menos 2X es igual a 0. Entonces, de acuerdo a la regla anterior, vamos a concluir que dos términos semejantes, iguales, como vemos aquí, de coeficientes y de signo contrario, se van a anular. Muy bien, ahora realiza los ejercicios y recuerda que es importante que cada clase quede totalmente clara para ir avanzando en los siguientes temas.